Hola. Bueno, arranquemos de una vez con este análisis. A primera vista, el reporte financiero de Empresas Ocovesa para el primer trimestre de 2026 puede parecer el típico mar denso de números contables, pero lo vamos a transformar en una historia súper clara. Más allá de los aburridos balances tradicionales, lo que tenemos aquí es el mapa exacto de cómo se está ejecutando un giro corporativo y una reestructuración estratégica importantísima en el sector inmobiliario. Ok, entremos de lleno en esto. La propia gerencia lanza una afirmación bastante audaz para cerrar su reporte. Dicen, y cito de manera textual, el primer trimestre de 2026 marca un cambio de tendencia. ¡Boom! Es una declaración súper fuerte. Y el propósito central de lo que vamos a ver hoy es justamente poner a prueba esa frase. No nos vamos a quedar con las palabras bonitas, vamos a dejar que los datos duros nos digan si es verdad o no. Sección 1. El panorama general. Sigamos. Miren, para entender cualquier transformación de este tipo, primero hay que mirar la base del negocio. Tenemos unos ingresos consolidados que a marzo de 2026 se quedaron prácticamente congelados en unos 54.292 millones de pesos. Esto es una caída apenas perceptible del 0,8% comparado con 2025. Y aunque esto suene a que el negocio está estancado, en realidad establece la línea base perfecta. No hubo un salto explosivo en ventas, es cierto, pero hubo una estabilización que era absolutamente necesaria. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta parte es lo que pasa debajo de esa superficie. Vemos una disminución del 13,1% en el EBITDA, cayendo a 4.802 millones de pesos, con un margen que bajó al 8,8%. Así de buenas a primeras suena a malas noticias, ¿verdad? Pero la realidad es que el impacto se mitigó muchísimo gracias a una disciplina feroz en el control de gastos. Sin esa contención interna, con un volumen de ventas más bajo, el golpe habría sido muchísimo más duro. Y es fascinante cómo un número negativo en un balance puede esconder cosas buenas. La empresa registró una pérdida neta de 6.373 millones de pesos en este trimestre. Pero ojo aquí, esa pérdida es en realidad una mejora del 21,2% si la comparamos con los números rojos del mismo trimestre en 2025. Sí, todavía tienen el reto de volver a los números azules, pero están achicando las pérdidas de una forma súper acelerada. Entonces, la gran pregunta es, ¿de dónde sacaron liquidez en este trimestre? Porque la composición de los ingresos dio un giro radical. Por un lado, las ventas de casas y departamentos, o sea, su negocio tradicional, se desplomaron un 28,2%. Sin embargo, compensaron ese enorme bache vendiendo terrenos que no eran estratégicos, inyectando de golpe más de 13.000 millones de pesos a la caja. Es literalmente el equivalente corporativo a buscar monedas en los cojines del sofá para proteger la liquidez. Una movida totalmente intencional para soltar activos paralizados. Número 2. Eficiencia y gastos. Vamos a verlo. Las mejoras en los márgenes de las que hablábamos no cayeron del cielo, casi la mitad. Hubo un recorte asombroso del 47,6% en los gastos financieros totales frente al año pasado. Esto demuestra que la gerencia metió tijera de forma contundente para que la maquinaria opere mucho más ligera. Bajar casi a la mitad la carga financiera significa que esos gigantescos costos por intereses simplemente desaparecen del panorama, dándole un respiro enorme a toda la operación. Y a nivel operativo, la historia de austeridad es exactamente la misma. Los gastos de administración totales bajaron un 8,3%. Pero fíjense en el detalle. Las remuneraciones bajaron un 11,1%. Le dieron un hachazo del 37,6% a los costos de marketing y gastaron un 25,4% menos en mantener su stock. Y bueno, esto no fue un ataque de pánico de última hora. Es el beneficio directo de la enorme reorganización que planearon y ejecutaron durante todo el 2025. Sección 3. Reestructuración de deuda. Continuemos. Toda esta disciplina con el efectivo lleva directamente a lo que hicieron con el balance general. A finales de febrero presenciamos una especie de cirugía financiera de altísima precisión. En una ventana de 3 días, transformaron su panorama crediticio. Entre el 25 y el 27 de febrero, consiguieron dispensas o waivers de Banco Estado y BCI por un incumplimiento anterior. Pero la jugada maestra, la que de verdad importa, fue que entre el 26 y el 27 usaron esa liquidez que juntaron para liquidar por completo un pesado crédito sindicado de 222,000 unidades de fomento. De un plumazo, adiós restricciones de ese pasivo. ¿Y cuál fue el resultado de esta maniobra rápida? La deuda financiera neta cayó a 488,191 millones de pesos, o sea, un 6% menos desde diciembre. Siguen a paso firme con el desapalancamiento. Es súper interesante notar que ahora casi toda su deuda, un abrumador 84,9%, es a corto plazo. Esto tiene muchísimo sentido porque alinea el uso del dinero directo a sus proyectos y al capital de trabajo. Número 4. Evolución del inventario. Pasemos a lo físico.
Dejando de lado las finanzas y hablando de ladrillos y cemento, ver cómo se distribuye el inventario en marcas como Almagro y Pilares nos da una radiografía clara de la estrategia. Tienen segmentado perfectamente lo que está en construcción y lo que ya está terminado. Esta diversificación entre sus marcas no es accidental, les permite tender a distintos sectores socioeconómicos y regiones, mitigando bastante el riesgo comercial. Y aquí hay un dato vital. Tienen un 39,3% menos de viviendas terminadas acumulando polvo. En otras industrias, quedarse sin stock puede ser malo, pero aquí es un éxito logístico tremendo. Significa que el inventario está rotando mucho más rápido, bajando de 686 días a 476. Y lo mejor de todo es que un 25,4% del valor de las viviendas que ya están terminadas ya tiene una promesa de compraventa firmada. Eso reduce el riesgo sobre el stock de una forma brillante. Número 5. Recuperación comercial. Veamos los resultados. Llegamos a la mejor parte. Después de tantos recortes y ajustes, empezamos a ver los verdaderos brotes verdes. Este 8,1% es, sin exagerar, una locura. Es la nueva tasa de desistimientos, o la gente que cancela sus compras. Para que se hagan una idea de lo bueno que es, el año pasado, en el mismo trimestre, esa cifra estaba en un alarmante 26%. Que las cancelaciones se hayan desplomado a ese nivel es la prueba irrefutable de que la confianza del comprador final está volviendo con fuerza. Y todo cuadra. Las promesas de compra netas rebotaron un 25,9%. Los desistimientos, como decíamos, cayeron un 68,3%. Pero ¿saben qué demuestra de verdad que pasaron de estar a la defensiva a pensar en crecer? Que se atrevieron a lanzar 3 proyectos totalmente nuevos bajo Almagro en Pilares. Estamos hablando de desarrollos que traen un potencial de ventas brutal, superando los 2.160 miles de unidades de fomento. La maquinaria comercial definitivamente encendió los motores otra vez. Y por último, número 6. Perspectivas y estrategia. Para sintetizar todo este escenario, las instrucciones desde la gerencia para lo que viene están marcadísimas en 3 pasos súper pragmáticos. Primero, cuidar la caja. Esa sigue siendo la prioridad absoluta. Segundo, seguir bajando la deuda de forma activa y agresiva. Y tercero, arrancar por fin la construcción de esos proyectos estratégicos que tenían guardados. Ejecutar al pie de la letra estos 3 pilares es lo único que va a garantizar que este buen momento financiero y comercial no sea un espejismo, sino una tendencia que llegó para quedarse. Y eso nos deja con la gran reflexión final de nuestro análisis. Hemos visto que el gasto financiero se fue al piso, la empresa opera mucho más ágil y la confianza comercial tumbó por completo las cancelaciones. Sabiendo todo esto, la gran pregunta que queda flotando es, ¿será este famoso cambio de tendencia del que habla la directiva la verdadera base para alcanzar una rentabilidad sostenida en lo que resta de 2026? Lo que es seguro es que la primera fase del plan fue un éxito rotundo. Ahora, todo depende de no soltar el acelerador. Ha sido un gusto desglosar todo esto con ustedes. Nos vemos en la próxima revisión.